Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, seguimos recorriendo los pueblos, ciudades y aldeas o shtetls en los que vivieron los judíos del este de Europa y que hablaban el Yiddish. Hoy llegamos a una ciudad, creo que es bastante importante, Tarnopol. Así es, ahora es una ciudad importante, Tarnopol, ahora en Ucrania, por lo tanto la llaman Tarnopil, pero los judíos se refieren a ella incluso como Tarnopol, con el acento en la última sílaba. Y es una ciudad que está situada en la ribera del río Seret, y actualmente, como he dicho, en el oeste de Ucrania, pero antes de la Segunda Guerra Mundial estaba en el este de Galicia, en Polonia. Hasta el año 1944 es cuando se la conoció como Tarnopol y actualmente, también como decíamos hace un minuto, se la llama Ternopil. Fue fundada en 1540 por el noble polaco Jan Tarnowski y muy pronto tras su fundación llegaron judíos a instalarse allí. Recibieron un privilegio en 1550 que se renovó unos 2 siglos después, en 1740, por lo que se les permitía vivir en todos los barrios de la localidad, salvo aquel en el que estaba la plaza del mercado. Asimismo, en ese documento se estipulaba que debían implicarse en la defensa de la ciudad. Tras un gran incendio que hubo allí en el año 1623, los judíos pudieron reconstruir sus viviendas y también la sinagoga que se había quemado y inmediatamente después, aunque la construcción duró hasta 1628, se construyó una nueva, en este caso de piedra y de un estilo muy hermoso para la época. El documento de autorización de la reconstrucción también estipulaba que la comunidad debía dotar el edificio de artillería por todos sus lados y cañones para su defensa. Y sus miembros, especialmente los artesanos, debían defender la sinagoga bajo la dirección de un jefe nombrado por ellos. Entre 1648 y 1649, la Keilah se fue organizando y completando sus instituciones sociales y educativas. Durante los siglos XVI y XVII había 300 familias judías en la ciudad. No obstante, durante los ataques de Khmelnytsky, iniciados durante la revuelta cosaca de 1648, la gran mayoría de los judíos huyeron de Tarnopol y los que no pudieron hacerlo fueron asesinados por estas hordas cosacas. A principios de 1700, la población judía de Tarnopol volvía a crecer y la economía de sus integrantes atravesaba una época excelente. Hacia el año 1765 sumaban más de 1.200 personas. Por el privilegio antes mencionado, también se les había dado permiso para ejercer el comercio de todo tipo de productos, con algunas restricciones si se trataba de pieles. Al finalizar el siglo XVII y comienzo del siguiente, el comercio de carne y granos estaba predominantemente en manos judías. También podían tener destilerías y tabernas, lo que no en todos los sitios se les permitía. También se podían dedicar a todo tipo de oficios artesanos si seguían las reglas impuestas por los gremios cristianos y pagaban una cuota. La economía comunitaria de la localidad era muy buena, con un control importante, como hemos dicho, de comercio de cereales y ganado. En el siglo XVIII aumentó la autonomía de todas las Keilot de Polonia y Lituania, y eso también se reflejó en la comunidad de Tarnopol. Pero la situación cambió cuando pasó a pertenecer a territorio austríaco en 1772. Se cargó a los judíos con cuantiosos impuestos que deterioraron la otrora floreciente situación que tenían, y luego un censo de 1788 calculó que en el distrito de Tarnopol vivían 6.380 hombres y 6.374 mujeres judías. Esto incluía no solo la ciudad, sino también 8 comunidades del entorno asociadas
y dependientes de la de Tarnopol. Por esta época las ocupaciones más habituales de los judíos era regentar tabernas y el comercio minorista, además de que había un buen número de gente dedicada a los oficios. El dominio austríaco se prolongó hasta el año 1918, aunque hubo una interrupción del mismo entre 1809 y 1815, años en los que estuvo gobernada por Rusia. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, volvió a Polonia. La Haskalah tuvo muchos seguidores en Tarnopol, lo que convirtió a la ciudad en un centro de referencia regional de esta tendencia. Los Maskilim fundaron una escuela en 1788 que dio clases hasta 1906. En el año 1813 se fundó una imprenta en la ciudad dirigida por los Maskilim que editaba calendarios judíos. En total se imprimieron unas 25 obras de diferente tipo en Tarnopol. Esta compañía de impresión cesó sus actividades en 1817, al parecer por el boicot al que fue sometida por parte de la ortodoxia. En 1838 surgió un amargo conflicto en la comunidad, precisamente entre Maskilim y la ortodoxia, por la elección de un rabino. En general habían sido frecuentes las polémicas entre ambas tendencias porque cada una de ellas quería que el rabino fuera afín a sus ideas. Los judíos obtuvieron derecho de voto y de ocupar cargos públicos antes de celebrarse las elecciones municipales de 1843-1844. Al año siguiente de estas elecciones, Tarnopol cambió de estatus y pasó a ser ciudad real libre. En 1888 vivían allí unos 11.000 vecinos judíos. Desde la década de 1860, entre los Maskilim de Tarnopol, como de toda Galicia, creció el interés por integrarse en la cultura, la sociedad y la política polaca. En esa época fue cuando Tarnopol se reforzó al organizar la Keila robustas instituciones de asistencia social, hospitales y orfanatos. Unos años más tarde, en cambio, a final de la década de 1880 y en adelante, se fortaleció el nacionalismo judío, que pasó a ser la tendencia dominante. En 1894 se formó una sociedad sionista y otros movimientos sionistas, entre ellos Agudas Israel y Agudas Israel. El Bund también tenía una rama local. Durante la Primera Guerra Mundial, Tarnopol estuvo bajo dominio de diferentes países. Cambió de gobierno nada menos que 7 veces, según vencía uno u otro bando en las batallas, y mermó bastante su bienestar económico. La comunidad fundó un comité de rescate para sostener a una enorme cantidad de refugiados procedentes del frente y vecinos de otras localidades. Por un breve periodo, al final del año 1918, la localidad pasó a ser territorio de la República Occidental de Ucrania, pero luego, como se ha dicho, volvió a Polonia. Los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera. Al final de la monarquía Habsburgo, Tarnopol se organizó como región ucraniana. En diciembre de 1918, 800 hombres formaron una milicia judía. En las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Judío en el oeste de Ucrania, en marzo de 1919, los sionistas obtuvieron la victoria y el Consejo funcionó hasta que Tarnopol pasó a Polonia, que alentó a los asimilacionistas y favoreció su liderazgo. El sionista Tzvi Parnas, médico, fue el último presidente de la Keila. Pese a los planes de asimilación fomentados por el gobierno polaco que acabamos de mencionar, el crecimiento constante que habían tenido movimientos sionistas, la sociedad sionista ya mencionada, pero también Mizrahi, Ashahar, Hashomer Hatzair, Noar Hatzioni, Gordonia y Kadima, consiguieron frenar esa tendencia. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, había 18.500 judíos viviendo en Tarnopol
que en esta época seguía perteneciendo a territorio polaco. Al principio, por el pacto entre alemanes y soviéticos, la ciudad fue ocupada por estos últimos, que disolvieron todas las instituciones judías, prohibieron las actividades políticas, como también la enseñanza en hebreo, y nacionalizaron las escuelas que impartían clases en yiddish. Pocos días después de la ruptura del pacto germano-soviético, en junio de 1941, Tarnopol fue invadida por las tropas nazis. De inmediato fueron asesinados 5.000 judíos. Poco después, 63 intelectuales fueron citados en la oficina local de la Gestapo y todos ellos asesinados allí mismo. Todas las acciones de los nazis fueron apoyadas por la milicia ucraniana, que actuó con entusiasmo ayudándolos. Se instauró un gueto en septiembre de 1941, que fue el primero de toda la región de Galicia. Estaba bajo las órdenes del comandante de la Gestapo para todo el distrito de Tarnopol, Hermann Müller, que fue condenado a muerte tras la guerra. En ese gueto vivieron hacinadas unas 12.500 personas, y la Keilah intentó continuar allí con la educación infantil y se crearon asilos de ancianos y orfelinatos. Los nazis además nombraron un Judenrat, como hacían en todas partes. Poco a poco todos los confinados fueron siendo asesinados por grupos. En marzo de 1942, 1.000 fueron fusilados en un bosque cercano. Miles de judíos fueron capturados en las calles o sacados de sus hogares para realizar trabajos forzados en campos de trabajo fuera de la ciudad, pero dentro del distrito de Tarnopol. En 2 días de agosto de ese año 1942, más de 4.000 judíos fueron en un transporte hacia la muerte al campo de exterminio de Belzec. Al siguiente mes de septiembre siguieron los traslados y por último en abril de 1943 tuvo lugar la última acción, cuando 2.000 judíos fueron asesinados cerca de la ciudad. Antes, a finales de 1942, un oficial de las SS llamado Richard Rokita creó un campo de trabajos forzados que llevaba su nombre, el Rokita Lager. Los trabajadores eran unos 800 hombres y mujeres obligados a cumplir su trabajo fuera del campamento en diversas instalaciones alemanas. El campo fue liquidado en una acción de 1943 también, y con ello Tarnopol fue declarada Judenrein. Tras la guerra, este comandante fue descubierto por Simón Wiesenthal y detenido, pero murió en la cárcel antes de que se juzgara y se dictara sentencia. En el Rokita Lager hubo un grupo de resistencia clandestina integrado por miembros de diversos movimientos sionistas que mantenían contactos con partisanos rusos. Al mando de los resistentes estaba Josef Blumenfeld, que en los últimos días de la ocupación se vio obligado a abandonar su escondite. Los alemanes lo reconocieron y lo asesinaron, como también a casi todos los restantes miembros de este grupo. Los sucesos de lo ocurrido en el gueto de Tarnopol y el campo de trabajo Rokita fueron relatados de primera mano por una prisionera que había sido activista clandestina del grupo resistente y consiguió sobrevivir. En la primavera del año 1944, el Ejército Rojo llegó a Tarnopol y encontró unos 150 judíos que se habían ocultado y no habían sido descubiertos. Desde la Unión Soviética regresaron 200 nativos más. Incluso algunos habían estado combatiendo en el ejército soviético. En el lugar donde se produjeron 2 de las ejecuciones, se erigió un monumento conmemorativo en memoria de los mártires judíos, pero a lo largo de la década de 1950 fue vandalizado y finalmente destruido. Quedan únicamente las piedras con que se construyó. Sobre el terreno del cementerio judío antiguo de Tarnopol se hicieron construcciones civiles, y sobre la zona de otro cementerio más nuevo se construyeron y situaron 9 garajes. Tras la guerra, la mayoría de los sobrevivientes emigraron a Israel y a Estados Unidos. Alrededor de 1960 había todavía en Tarnopol unos 500 judíos, muchos de ellos repatriados desde otros puntos de la Unión Soviética. Hacia el año 2000 hay una Keilah
y tenía en ese año 2000 unos 340 integrantes. Bueno, como siempre hacemos, vamos a mencionar a algunos de los nativos relevantes de Tarnopol. Joseph Perl, nacido en 1773, un año después de la primera partición de Polonia, es decir, que nació en la Galicia polaca, pero que luego pasó a territorio austríaco. En su juventud adhirió a la corriente jasídica, pero luego cambió sus ideas y fue seguidor de la Ilustración, de la Haskalah. Escribió acerca del hasidismo muchos ensayos críticos e incluso parodias. Fue pedagogo y escritor tanto en hebreo como en yiddish y alemán. Su primera novela en lengua hebrea fue publicada en el año 1819. Este autor murió en el año 1839. Karol Rathaus, o Karl Leonhard Bruno Rathaus, también conocido como Leonhard Bruno, nació en esta ciudad en el año 1895. Fue un compositor que nació cuando Tarnopol pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Rathaus estudió en la Academia de Artes Escénicas y Música de Viena y empezó a componer siendo muy joven. Debió abandonar su formación cuando fue llamado a filas durante la Primera Guerra Mundial. Luego estudió música y composición en la Academia de Música de Berlín. Tras obtener su titulación, enseñó esas mismas asignaturas en la Universidad de las Artes de Berlín. Vivió 10 años en esa ciudad, en que sus composiciones fueron muy exitosas. También compuso música para el cine y ya en 1933, huyendo de los nazis, se trasladó a París. Vivió también en Londres entre 1934 y 1938, hasta que finalmente emigró a Nueva York. Los nazis consideraron sus composiciones arte degenerado y estaba prohibido interpretarlas. En 1940 lo nombraron profesor de composición en el Queen's College. Fue muy popular y alcanzó un gran prestigio también en este país. Compuso sinfonías, obras para orquesta y para ballet, entre otras. Falleció tempranamente a los 59 años en 1954 en Queens, en Nueva York. Los manuscritos de sus composiciones, sus publicaciones y correspondencia pueden consultarse en las colecciones y archivos especiales del Queen's College. Yehuda Leib Teller, otro nativo de la localidad, nació en 1912. En 1920 ya vivía en Nueva York. Fue abogado de profesión y un gran poeta en lengua yiddish. Su obra es de tendencia vanguardista. Este autor falleció en la ciudad estadounidense mencionada en el año 1972. Y bien, Jorge, esto es lo que podemos contar y lo que sabemos de la ciudad de Tarnopol, en un resumen, evidentemente, porque fue muy rica su keila judía, numerosa y también muy rica en nativos relevantes. Y sin duda un programa que ha sido bastante exhaustivo a pesar de lo que mencionas. Así que muchas gracias por habernos hablado de los judíos de Tarnopol y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.